pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. El mal ejemplo que Manasés le dio a su hijo Amón lo marcó para toda la vida. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Una buena lección de un mal ejemplo. Una buena lección de un mal ejemplo. Hoy quiero hablarle en dirección hacia la familia, ya que aquí en la República Dominicana el mes de noviembre es el mes que se celebra la familia. Eso fue constituido en el 1971. Si usted no sabía, el mes de noviembre es el mes de la familia en la República Dominicana. Y el objetivo en el cual se celebra este mes en la República Dominicana es para realizar campañas para la formación integral de la familia, que se considera la célula principal de la sociedad. ¿Y de dónde viene la idea de la familia? ¿De dónde viene este concepto, la familia? La familia fue creada por Dios. Esta idea no proviene de un hombre. Esta idea no proviene de una institución, sino que la familia fue un concepto de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que la familia nace de un grupo de personas en el libro de Génesis, capítulo 1. El concepto de la familia se introdujo desde el principio de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios para la creación era que el hombre y la mujer se casaran y tuvieran hijos, y eso constituye la familia. Un hombre y una mujer formarían una unión, serían una sola carne a través del matrimonio, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermano, la familia para Dios es tan importante que dentro de los 10 mandamientos tenemos uno que concierne a la familia. El primer mandamiento con promesa está en Éxodo 20:21, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso también lo vemos en Efesios. Ya, vemos la importancia para Dios que es la familia. Él mismo la constituye, Él mismo la forma. Y también dentro de los 10 mandamientos, Dios nos da uno de ellos que tiene que ver con la familia. Pero al diablo ver la importancia de la familia, que es la familia para Dios, el diablo siempre ha atacado a la familia. O sea, el diablo sabe la importancia que es para Dios este núcleo llamado familia. Y por eso es que el diablo se ha dedicado a atacar lo que a Dios le importa mucho, que es la familia. De ahí, hermano, es que vemos el primer homicidio en la Biblia y es producido en una familia, la primera familia. Génesis capítulo 4 vemos donde un hermano mata a su propio familiar, a su hermano. Caín mata a Abel. O sea, desde el inicio vemos que el diablo se da cuenta de la importancia que es para Dios la familia y comienza inmediatamente a atacar la familia. De ahí, hermano, es que hasta el día de hoy el diablo sigue atacando la familia para destruirla por medio de las infidelidades, por medio, hermano, de las nuevas actas y reglas que el diablo ha querido introducir dentro de las escuelas y en el ámbito político. O sea, igualdad de género. O sea, de que un hombre puede casarse con otro hombre. Eso se ha legalizado. Todo eso es un ataque contra la familia, para destruir la familia.
Porque ¿cómo habrá una reproducción entre un hombre y un hombre? Todo ha sido para destruir la familia. Hermano, en la lista de prioridades de un hombre de Dios, sabemos que lo primero es Dios y lo segundo es la familia. Ahora, le digo todo esto, hermano, para entrar en el mensaje que tiene que ver con la familia. Y el título es una buena lección de un mal ejemplo. ¿Sabe usted que nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos llamados a guiar a nuestra familia, en especial a nuestros hijos, a los pies de Cristo? Nosotros debemos, hermano, de guiar a nuestra familia que aún no ha conocido a Cristo. Estamos llamados a instruir a nuestros hijos a que teman a Dios, a que obedezcan a Dios, pero no tan solamente por medio de la predicación, sino por medio del ejemplo. Hermanos, ejemplo que le podemos dar con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta. Ejemplo que estamos llamados a darle a nuestros hijos, hermanos, por nuestro diario vivir. Y hay una frase que dice: no hay nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso es fatal. No hay nada más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Y nosotros los cristianos, hermanos, no brillamos en esa parte. Somos expertos dando buenos consejos, pero también somos expertos dando malos ejemplos. Y no hay nada peor que un cristiano pueda hacer para su familia o para sus hijos que dar un buen consejo con su boca, pero con su estilo de vida dar un mal ejemplo. Yo quiero hablar, hermano, de una buena lección que tenemos en la palabra de Dios a través de un mal ejemplo en la vida del rey Manasés con su hijo. ¿En algún momento ha aprendido usted una buena lección de un mal ejemplo? ¿Quién ha aprendido una buena lección de un mal ejemplo? Yo creo que cada uno de nosotros. Cuando usted ve a alguien hacer algo incorrecto y eso lo que hizo esa persona le causa mucho dolor a esa misma persona y a la persona que le rodeaban, y usted se dice a sí mismo: yo nunca haría eso. En ese momento usted acaba de aprender una buena lección de un mal ejemplo. Y la verdad, hermano, es que estamos rodeados de malos ejemplos. Todos los días vemos y escuchamos personas que hacen cosas que destruyen su vida, destruyen su matrimonio, destruyen su familia, destruyen su ministerio. Estamos rodeados de eso. Y cuando usted ve y analiza eso, usted acaba de aprender una buena lección de un mal ejemplo que esa persona le dio. Hermano, y la Biblia está llena de buenas lecciones por medio de malos ejemplos. Nosotros tenemos la gran bendición de aprender de los errores de las muchas personas de la Biblia. Tenemos el privilegio, la bendición de nosotros aprender de sus malos ejemplos, buenas lecciones, sin nosotros tener que traspasar por la experiencia lamentosa que trae ese mal ejemplo que esa persona dio. Por ejemplo, la vida de Sansón. Aprendemos una buena lección de mal ejemplo de Sansón. ¿Qué lección aprendemos de su mal ejemplo? Bueno, de la consecuencia que hay para un hombre o una mujer casarse con un yugo desigual. O sea, la lección de Sansón fue que al él unirse a Dalila, que Dios le ha prohibido, vemos que su vida se fue abajo. O sea, aprendemos una buena lección de ese mal ejemplo. Sansón se casa, se une con Dalila, una filistea, y ella lo engaña y lo vende y lo traiciona. ¿Cuál es la lección? De no unirse a un yugo desigual. ¿Cuál fue el mal ejemplo? Sansón casándose con Dalila. Pero también, hermano, también aprendemos una buena lección del mal ejemplo de David. Cuando David se allega a Betsabé, se acuesta con una mujer casada. Este hombre puso los ojos en algo prohibido. ¿Qué lección aprendemos? La consecuencia de usted pecar contra Dios y de usted poner sus ojos en algo prohibido. O
O sea, aprendemos esa buena lección del mal ejemplo que David nos dio, acotándose con Betsabé y mandando a matar a su esposo Urías. En la vida de Judas Iscariote, aprendemos la lección de la grave consecuencia que es traicionar al maestro. El ejemplo fue que él vendió a Jesús por 30 piezas de plata, pero la enseñanza es la consecuencia que vino a su vida por esta grave y fatal error en su vida. Ahora quiero hablarte de la buena lección que aprendemos en la vida de Manasés por medio de su mal ejemplo. ¿Quién fue el rey Manasés? De los 20 reyes de la tribu de Judá, del reino de Judá, que era el reino del sur, Manasés fue el número 14. Pero Manasés, de esos 20 reyes de Judá, fue el rey más malvado en toda la existencia de los reyes de Judá. Manasés comenzó a reinar apenas a los 12 años de edad y reinó 55 años. Su padre Ezequías fue un hombre de Dios. Su padre Ezequías derribó los lugares altos donde se adoraban otros dioses. Y su padre Ezequías eliminó la idolatría. Pero el rey Manasés era tan malvado que cuando su padre muere y él toma el reinado, él vuelve otra vez a introducir la idolatría al pueblo y reedifica otra vez los lugares altos. O sea, lo que su padre había destruido, él viene y lo introduce otra vez al pueblo de Israel. Hermano, el rey Manasés fue tan malvado que levantó altares a Baal e hizo una acera, una estatua de acera. La diosa Acera era la diosa cananea, que supuestamente era la diosa de la fertilidad. Y así como había hecho el rey malvado Acab, adoró a todo el ejército de los cielos y le sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de lo cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego, sacrificó a su propio hijo al dios Moloc. Este hombre practicó, hermano, la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y con espiritistas. Hermano, Manasés no solo pecó personalmente, sino que este hombre condujo a todo el pueblo de Judá a abandonar al Señor y adorar a ídolos. Miren esto, hermano. Este hombre, como era rey, condujo a todo Judá a abandonar a Dios y él lo conllevó a adorar a ídolos. Hermano, de tal magnitud fue su pecado que Dios declaró exterminar a Jerusalén por este solo hombre. Jeremías 15, versículo 4 afirma que el pecado de Manasés en Judá fue lo que conllevó a Dios a destruir a Jerusalén y a llevarse a todo el mundo cautivo por 70 años en Babilonia. El pecado de este hombre. El juicio de Dios contra Jerusalén provino por un solo hombre. Jeremías 15, 14 lo declara. Este hombre fue tan malvado, mis queridos hermanos, que según la tradición se dice que fue este hombre que asesinó al profeta Isaías. Oigan esto. Que fue Manasés que dio la orden para que asesinaran y acerraran al profeta Isaías en dos partes. Hermano, este hombre fue tan malvado que la palabra dice en Segunda de Reyes 21:16, dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. O sea, que la sangre de las personas inocentes que este hombre derramó llenaban las calles de Jerusalén de extremo a extremo. Miren lo malvado de este hombre. Pero no se queda ahí. Este hombre fue tan malvado, mis queridos hermanos, que Dios lo considera peor que los amorreos. Oigan esto. Segunda de Reyes 21 dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos,
Dios lo considera peor que aún los propios enemigos del pueblo de Israel. Este hombre, hermano, fue el peor rey de Judá. El padre del rey Manasés le había dado un buen ejemplo a este hombre. El versículo 10 dice la palabra que Dios le había hablado a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon la palabra del Señor. Dios estaba tratando con este hombre por la buena, como nosotros los dominicanos decimos. Dios le había hablado a este hombre que se arrepintiera, que abandonara su pecado, que siguiera el ejemplo de su padre. Mas este hombre decidió no escuchar la voz de Dios. El versículo 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Él no escuchó. Dios lo manda a llevar cautivo a Babilonia. Y dice que cuando él estaba ya preso en Babilonia, en el versículo 12, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, miren lo que dice la palabra, en la presencia del Dios de sus padres. Y esto me llamó la atención. Hermano, así como el rey Manasés, hay muchas personas que Dios le ha estado hablando por la buena. Hay muchas personas aquí sentados que Dios le ha venido hablando para que mejoren su vida, para que abandonen ciertas cosas, mas ellos no le han hecho caso a Dios. Hermano, Dios trató de corregir a este hombre con palabras. Dios le habló, mas dice la palabra que no le hizo caso. Y ahí es que se cumplen las palabras de el rey Salomón en Proverbios 29:19. Dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. A muchas personas Dios le ha estado hablando con palabras, mas no hacen caso. Dios tendrá que corregirlo de otra manera. Dios le habló a este hombre, mas no hizo caso. Se da el caso, hermano, que cuando Dios nos habla y nosotros no escuchamos, Él toma una acción, nos corrige, ya no con palabras, sino por momentos dolorosos y momentos dificultosos, como lo hizo con el rey Manasés. Él escuchó a Dios y se humilló cuando fue puesto en angustia. Querida iglesia, nosotros no necesitamos llegar a estar en ese nivel de que Dios nos ponga en angustia para escuchar su voz. Pero si Dios tiene que hacerlo, lo hará. Porque el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Me gusta, hermano, lo que dice la palabra, que él se humilló en la presencia del Dios de sus padres. Hermano, Manasés, el rey Manasés, había obtenido un buen ejemplo de su padre, de cuál era el Dios verdadero. El rey Manasés, hermano, en esa angustia, preso, en ese lugar, en ese calabozo, hermano, con grillos en su nariz y atado con cadenas, en ese lugar, él se acordó del Dios de su padre Ezequías. Se acordó el buen ejemplo que su padre le dio. Se acordó de que su padre había adorado al Dios verdadero. Dese en cuenta que Manasés, cuando estaba preso, no se acordó de los Baales o de esos falsos dioses o de los adivinos. Él se acordó del ejemplo que su padre le dio del Dios verdadero. Hermano, en ese momento de angustia se acordó que su padre le había enseñado que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, que te puede liberar de cualquier situación y de cualquier dificultad. Se acordó, hermano, de que el único Dios que tiene poder para escuchar tu oración, de que el único Dios que puede restituirte, que puede levantarte y sacarte de esa situación es el Dios de Israel. Él se acordó del ejemplo que su padre le dio. Hermano, se acordó del ejemplo que su padre le dio cuando su propio padre
Ezequías estaba en angustia cuando Dios le había dicho que se iba a morir. Isaías capítulo 38. Miren esto, hermano. En Isaías capítulo 38 Dios le manda una palabra a Ezequías por medio del profeta Isaías y le dice: arregla tu casa porque te vas a morir. Y miren lo que dice la palabra. En aquellos días Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Aparentemente Ezequías le había enseñado y dado un ejemplo a su hijo Manasés de que cuando hay momentos de dificultad, de que cuando todo está cerrado, él podía clamar a Dios no importando la situación, y Dios lo iba a sacar y a liberar de esa situación. Él había dado el ejemplo a su hijo de que si nos humillamos delante de Dios y nos quebrantamos delante de Él, Dios nos restaura. Ezequiel le había dado el ejemplo a su hijo a quién pedirle y a quién clamarle. Por eso, hermano, es que dice el versículo 13, dice que Manasés, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y fue restaurado a Jerusalén. Hermanos, nosotros debemos de encargarnos de darle un buen ejemplo a nuestros hijos y a nuestra familia. Debemos de enseñar al hermano que por perdido que nosotros lo podamos ver a ellos, le debemos de enseñar, hermano, y nosotros debemos estar seguros que no importa en qué situación nuestros hijos estén, qué tan perdidos ellos estén, qué tan involucrados en el pecado ellos estén, en el día, en el momento de la necesidad, ellos pueden clamarle al Dios nuestro y Él le va a oír. Nosotros debemos de darle el ejemplo a nuestros hijos que cuando todo se haya puesto oscuro en nuestro alrededor, que cuando ellos se encuentren en momentos dificultosos, de que ellos deben de acudir al Dios que nosotros le servimos. Y nosotros, hermano, debemos de tener cuidado de dar tan solo un mal ejemplo, porque un solo mal ejemplo puede desviar a una persona por toda la vida. Escúcheme lo que le digo, Iglesia Monte Carmelo. Tenga cuidado con usted tan solamente dar un mal ejemplo a su familia o a sus hijos. Porque un solo mal ejemplo suyo como cristiano puede desviar a toda su familia y a sus hijos para que se pierdan por toda la eternidad. Tan solo un mal ejemplo. No necesitamos dos. No necesitamos mucho. Un mal ejemplo que usted le dé a sus hijos o a su familia es suficiente para que esa persona se pierda y se desvíe por toda la vida. Y aquí viene la enseñanza de este mensaje. Un solo mal ejemplo. Miren lo que dice el versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Después que Manasés se arrepiente y él comienza una reforma, comienza a reformar todo lo malo que él había hecho. Dice la palabra que edificó los muros de la ciudad de David. Dice el 15, asimismo quitó los dioses ajenos. O sea, este hombre tiene un arrepentimiento genuino y verdadero. Y comienza a hacer totalmente lo contrario a lo que él hacía. Eso se llama arrepentimiento. Hacer lo contrario a lo que tú hacías. Él comienza a quitar los dioses ajenos. Él lo introdujo, él mismo lo está quitando.
y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Él los trajo a la ciudad, se arrepiente, los saca fuera. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Él le mandó al pueblo a que sirvieran al Dios Todopoderoso. Pero el mal ejemplo que él había dado ante el pueblo marcó a todo el pueblo. Dice la palabra, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Hermano, escuchen esto. El rey Manasés se convierte y él manda al pueblo él mismo a solamente adorar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo ya no quiso seguir su buen ejemplo, sino que decidió seguir su mal ejemplo. Miren lo fatal que es tan solamente un mal ejemplo. Hermano, el mal ejemplo marca más que un buen ejemplo. Manasés estaba dando un buen ejemplo. Estaba adorando al Dios verdadero y manda a todo el pueblo como rey a que adoraran solamente a Dios. Pero el pueblo no quiso. El pueblo solamente se quedó siguiendo su mal ejemplo. Hermanos, es más difícil tratar de reparar un mal ejemplo. Usted como cristiano será recordado mayormente por los malos ejemplos que usted dé. Y lamentablemente, hermano, es más fácil una persona seguir un mal ejemplo que un buen ejemplo. Esto es impactante, hermano. Manasés estaba sirviéndole al Dios todopoderoso y verdadero y le dice al pueblo que regresen a Jehová, pero el pueblo se quedó siguiendo su mal ejemplo que él dio. Le fue fácil guiar a todo el pueblo por un mal ejemplo, pero se le hizo difícil guiarlo a seguir su buen ejemplo. Hermanos, el mal ejemplo de su padre marcó más que el buen ejemplo de su padre. Versículo 21 al 23 dice, y aquí yo quiero que le preste atención. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero miren el versículo más triste. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. El mal ejemplo que Manasés le dio a su hijo Amón lo marcó para toda la vida. Y su hijo, aunque su padre se había convertido, no siguió el buen ejemplo de su padre de convertirse y adorar solamente a Dios, sino que el mal ejemplo que su padre le dio lo marcó para toda la vida, y ese mal ejemplo se quedó con él. No salió de ese mal ejemplo, no pudo superar el mal ejemplo de que su padre cristiano le había dado. Hermano, hay malos ejemplos que marcarán a una persona para toda la vida, y aunque tú quieras repararlo, no podrás. Dice la palabra, hermano, que él no quiso humillarse como su padre, mas aumentó el pecado. El mal ejemplo de Manasés para su hijo Amón lo marcó, hermano, más que el buen ejemplo que él había dado de convertirse y servirle a Dios. Tan solo un mal ejemplo tuyo para tu familia, para tus hijos, lo puede marcar para toda la vida para mal. Porque muchas veces estamos vacilando, no que solamente esto, que solamente aquello, hermano. Tan solamente un mal ejemplo tuyo para tus hijos lo puede marcar para mal, para toda la vida. Hermano, y aunque la palabra no lo dice, yo me imagino
las cosas lamentosas que tuvo que traspasar este joven. De ahí, hermano, que la palabra nos manda en Tito 2:7. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tu familia? Hermano, muchas veces nosotros cogemos esto a la ligera. Constantemente le estamos dando malos ejemplos a nuestros hijos como cristianos. Constantemente le estamos dando malos ejemplos, hermano, a nuestra familia como cristianos. Y usted no sabe que tan solamente un mal ejemplo suyo puede marcar a una persona por toda la vida para mal. Un mal ejemplo suyo puede llevar a tus hijos a la muerte. Miren lo que dice la palabra. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Por el pecado de este joven, que su padre le ha dado ese mal ejemplo, él murió. Un mal ejemplo tuyo puede llevar a tu propio hijo a la muerte. Un mal ejemplo tuyo puede llevar a tu propio familiar a la muerte. Tan solo un mal ejemplo. Hermano, y nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué ejemplo de obediencia tú le estás dando a tus hijos y a tu familia? ¿Qué ejemplo de obediencia a Dios tú le estás dando a tus hijos y a tu familia? Tan solo un mal ejemplo tuyo puede marcar a una persona para siempre y esa persona perderse. Yo he escuchado personas que me han dicho, yo no me convierto por fulanito o por fulanita. Porque fulanito es así, así. Y sí, hermano, es una excusa barata, pero en cierta manera tiene grandes realidades. Porque por tu ejemplo, tu mal ejemplo, un familiar tuyo quizás no venga a los pies de Cristo. Un solo mal ejemplo. Por tu mal ejemplo, quizás uno de tus hijos no quiera venir a los pies de Cristo. Porque dicen, bueno, si así es que son los cristianos, yo para allá no voy. ¿Qué ejemplo de obediencia tú le estás dando a tu familia? ¿Eres tú obediente delante de Dios, delante de tu familia? ¿Ve tu familia y tus hijos que tú eres un hombre y una mujer obediente al Señor? ¿O lo vas tú a marcar con mal ejemplo para toda su vida? ¿Qué ejemplo de compromiso con Dios y su obra tú le estás dando a tus hijos y a tu familia? Personas que yo estoy comprometido con la obra de Dios. Hay que servirle a Dios. Y le predicamos a la familia que tenemos que servirle a Dios. Hijos, tenemos que servirle a Dios. Tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Pero cuando te viene la oportunidad de tú servirle a Dios, hermano, y usted tiene un compromiso con el Señor por tu familia o por cualquier otra cosa, tú lo abandonas. ¿Qué ejemplo te le estás dando a tu familia? A la propia familia que tú le predicas de comprometerse con Dios, esa es la misma familia que tú le enseñas tu falta de compromiso. ¿Qué ejemplo tú le estás dando? A tus propios hijos que tú le enseñas que hay que comprometerse con Dios y su obra, a ellos mismos tú le estás mostrando tu falta de compromiso. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos? Ejemplo, hermano, ¿qué ejemplo usted le está dando a su familia, a sus hijos, de que Dios es lo más importante y que a Él debemos de darle la prioridad? ¿Qué ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros hijos de que Él es lo más importante y que a Dios debemos de darle la prioridad? Si cuando se nos presenta una ocasión y tenemos un compromiso en la iglesia o con Dios y por cualquier cosa yo desisto de eso, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos y a mi familia de que Dios debe ser la prioridad? Cuando yo mismo no doy ese ejemplo de que Dios es mi prioridad. ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos y a mi familia? Eso es hipocresía. Yo decirle a mi familia, mira, Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Tú tienes que buscar de Dios. Pero cuando a mí se me presenta la oportunidad de yo mostrar de que Dios es mi prioridad ante mi propia familia, yo le enseño que Dios no es mi prioridad. Me quedo en casa, no hago esto, desisto de lo que estoy llamado a hacer, no vengo a la iglesia. Entonces, ¿cómo yo doy un ejemplo de que Dios es mi prioridad si yo no estoy mostrando que Dios es mi prioridad? Y ese mal ejemplo marcará a tus hijos, a tu familia por toda una vida. Hermanos, ¿qué ejemplo
usted le está dando a su familia cuando le hablamos de que tienen que venir a la iglesia, que el congregarse es muy importante? Cuando hay servicio y tú te quedas en casa y tu familia dice, pero mira aquel que me dice que el congregarse es importante y hoy se quedó en la casa y usted no tiene servicio en la iglesia hoy. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo yo le doy a mis hijos de que ellos deben de congregarse y que la congregación es algo vital en la vida del creyente? Si yo mismo cuando hay servicio me quedo en casa, ¿qué ejemplo yo le estoy dando? ¿Qué ejemplo yo le puedo dar a mi familia? Y cómo yo lo conllevo y lo puedo convencer de que es importante visitar la iglesia y que es algo que no se puede negociar con nadie ni con nada, cuando yo mismo lo negocio constantemente. ¿Cómo yo le digo a ellos que el congregarse es importante si ellos saben que yo me he quedado varias veces cuando tengo que estar en la iglesia? ¿Qué ejemplo yo le doy? Bueno, ¿qué ejemplo le está usted dando a sus hijos y a su familia? De la importancia que es pertenecer a una familia en la iglesia. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos y a tu familia de que la iglesia es algo hermoso? Es un lugar donde nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. ¿Qué ejemplo yo le doy a ellos si yo mismo hablo mal de mi pastor? ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a mi familia? Si yo mismo voy a mi casa y comienzo a hablar mal de mi pastor, ¿cómo usted cree que su familia querrá venir a la iglesia? ¿Cómo usted cree que sus hijos querrán venir a la iglesia si usted mismo en su casa comienza a hablar mal de los hermanos en la iglesia y comienza a hablar mal del pastor en la iglesia? ¿Qué ejemplo usted le está dando a sus hijos y a su familia? ¿Cómo usted cree que ellos querrán ir allá? Hermano, se le van todas las ganas y el gusto. Pero papi y mami me dicen que la iglesia es algo bonito y que debemos de someternos y ser parte de la iglesia. Pero mira cómo él habla de los hermanos de la iglesia y del pastor de la iglesia. Yo para allá no voy. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos y a tu familia? De la importancia de orar si tú mismo no oras. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tu familia de la importancia de leer la palabra si tú mismo no la lees? ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tu familia de evangelizar? De que debemos de comprometernos con la obra de Dios, de que debemos de llevar la palabra de Dios cuando tú mismo no lo haces. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Hermano, el mal ejemplo de Manasés para su hijo Amón lo marcó para toda la vida. Lamentablemente, hermano, el ser humano está más presto en seguir un mal ejemplo que un buen ejemplo. Lamentablemente el ser humano, hermano, está presto a atesorar un mal ejemplo y abrazarse de ese mal ejemplo que de un buen ejemplo. El pueblo lo hizo. El pueblo vio el ejemplo de Manasés cuando se convirtió y sirvió a Dios, mas ellos no quisieron hacerlo. Ese mal ejemplo lo marcó para toda la vida. Amón vio cuando su padre se convirtió y le sirvió al Dios verdadero, mas lo que a él lo marcó fue el mal ejemplo de que él adoraba falsos dioses y era rebelde contra Dios, y ese ejemplo fue con el cual él creció, se abrazó, y por ese mal ejemplo de su padre lo mataron. Hermano, eso es una buena lección de un mal ejemplo. Aprendemos, hermano, que nosotros estamos llamados a darle buenos ejemplos a nuestros hijos y a nuestra familia. Y debemos de tener cuidado de dar ni tan solo un solo mal ejemplo. Porque un solo mal ejemplo marcará a una persona por toda la vida para mal. Tan solo uno.
Hermano, primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, para usted dar un buen ejemplo, usted tiene que sufrir. Cristo sufrió. Cristo, cuando a él le dieron latigazo, él no habló, no maldijo. Cuando a él, hermano, lo maldecían, él bendecía. Cuando a Cristo le hacían mal, él hacía bien. Cristo sufrió, padeció para darnos un buen ejemplo. Para dar buen ejemplo, nosotros estamos llamados a sufrir. Hermano, si yo tengo que romperme en 4 pedazos para ir a la iglesia, para dar un buen ejemplo a mi familia, estoy llamado a padecer por dar ese buen ejemplo. Si yo estoy llamado, hermano, a morderme la lengua, a sufrir callado y a quemarme por dentro y no contestarle a una persona mal para que mi familia no me escuche, yo estoy llamado a sufrir para dar ese buen ejemplo. Si yo estoy llamado a cohibirme de hacer cosas que yo quiera hacer y cohibirme de planes míos personales que me traigan beneficio para yo dar un buen ejemplo para mis hijos y mi familia, yo estoy llamado a padecer, a sufrir por eso. Los buenos ejemplos son sufridos. Dese cuenta que un mal ejemplo nace naturalmente. Pero para usted dar un buen ejemplo a sus hijos, hermanos, usted tiene que padecer. Y tenemos el ejemplo, hermano, de Timoteo, de su madre y de su abuela, que le dieron un buen ejemplo. El apóstol Pablo, hermano, resalta a estas mujeres porque le dieron un buen ejemplo a este niño. Y vemos como un buen ejemplo lleva a una persona a la vida eterna, Timoteo. Pero vemos como un mal ejemplo lleva a una persona a la muerte eterna, Amón, por el mal ejemplo de su padre Manasés. Hermano, para que no se nos caliente la comida, para que no se nos enfríe la comida. Manasés es un personaje trágico de las Escrituras. Aunque se arrepintió de su pecado, fue incapaz de deshacer el daño que había hecho a la nación y a su propio hijo que le siguió. Hay daño que nosotros le hacemos a nuestra familia por nuestro mal ejemplo que nunca lo podremos deshacer y se van a agarrar de eso. Hermano, yo me acuerdo hace un tiempecito atrás, mi tía vino de los Estados Unidos, hicieron un compartir, y al otro día mi tía me dijo: no, Javi, a ti no te invitamos. Yo: ¿y por qué, tía? No, porque nosotros sabemos que tú no vas a dejar de ir para la iglesia para tú compartir con nosotros. Mi familia sabe eso. Yo ese ejemplo se lo he dado. Mi familia sabe, hermano, que yo por cualquier cosa no voy a desistir de mis responsabilidades y mi compromiso con Dios. Y le decía a ellos: si ustedes quieren algún día invitarme para algún lugar, hágalo en un tiempo, un horario que yo no tenga compromiso con la iglesia, porque eso yo no lo meto con nadie. Yo ese ejemplo se lo he dado a mi familia. Hermano, Manasés demuestra que aunque cualquier pecado puede ser perdonado cuando nos arrepentimos, el perdón no elimina necesariamente las consecuencias naturales que se derivan de la desobediencia y el mal ejemplo duradero que queda de nuestra desobediencia. Usted podrá arrepentirse de su pecado 500,000 veces y Dios lo perdona, pero la consecuencia duradera que queda de su mal ejemplo marcará a sus hijos y a su familia para siempre. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te levanta, sí. Pero ¿y qué pasa con las consecuencias y el daño que dejó ese mal ejemplo? ¿Cómo usted lo puede revertir? ¿Cómo? Manasés trató de revertirlo, se arrepintió, saca todos los ídolos, mas el mal ejemplo que él había dado marcó e impactó más que el buen ejemplo que él estaba dando.
De ahí, hermanos, que nosotros como iglesia debemos de encargarnos de dar un buen ejemplo a nuestra familia y a nuestros hijos. De ahí es que nosotros debemos de encargarnos, hermanos, de dar un buen ejemplo en la escuela, en el trabajo, en la calle, cómo hablamos, cómo no hablamos, cómo nos expresamos hacia la otra persona. Debemos de procurar dar un buen ejemplo, porque tan solo un mal ejemplo suyo marcará a una persona para mal, para toda la vida. Y hay de aquel, dice la palabra, que haga caer a uno de estos pequeños. Le fuera mejor que se atara una rueda de molino en el cuello y que se tirara en el mar. Yo no sé si usted está entendiendo la seriedad de ese texto. Hay de aquel que por un mal ejemplo tuyo, tú desvíes a un pequeño de la fe. Hay de ti que por el mal ejemplo tuyo, a una persona que está comenzando en la fe o a un pequeño en la fe, tú lo conduzcas a hacer algo incorrecto, lo conduzca a pecar. Dice la palabra que te fuera mejor amarrarte una piedra de molino en el cuello y tirarte en el mar. ¿Sabe quién dijo eso? Jesucristo. Todo por un mal ejemplo. Hermanos, les dejo con Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Que la palabra, de una manera resumida, nos está diciendo: ten cuidado con los ejemplos que tú estés dando. Ten cuidado cómo tú andas. Ten cuidado con los ejemplos que tú le estás dando a tus hijos y a tu familia. Nunca podemos procurar que nuestra familia se convierta si usted le está dando un mal ejemplo. Hermano, de la vida de Manasés aprendemos una buena lección. ¿Cuál es esa buena lección? De que un mal ejemplo puede marcar a una persona por toda la vida. ¿Cuál es el mal ejemplo? De que él adoró a falsos dioses y se entregó a la idolatría por completo. Hermano, que toda nuestra vida sea un buen ejemplo para los demás, especialmente para nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Sabía usted que quizás la única Biblia que su familia lea sea su estilo de vida? ¿Usted sabía eso? Que la única Biblia que quizás su familia pueda leer en toda su vida es su estilo de vida. Lo que usted hace y lo que usted no hace. Y porque usted es cristiano, si usted no le pone la mano a eso, esa persona dirá: bueno, fulanito quizás no se bebió eso porque él es cristiano. La Biblia quizás dice algo sobre eso. Fulanito hizo esto porque él es cristiano. Quizás la Biblia dice algo de eso. De ahí que el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Y cómo la gente nos lee? Por medio del ejemplo que damos, bueno o malo. De la historia del rey Manasés aprendemos una buena lección de un mal ejemplo de vida que él dio para su hijo y todo el pueblo que decidió seguirle. Hermano, ya que en este mes celebramos el mes de la familia, debemos procurar no solamente este mes, sino todos los días que nos queden aquí en la tierra, de nosotros darle un buen ejemplo a nuestros hijos y a nuestra familia. Propóngase eso, ni que sea en este mes. Y yo espero que a usted proponérselo en este mes, esto, hermano, se le quede como un estilo de vida constante, de que usted a sus hijos y a su familia lo guíe por el buen ejemplo. Y cuídese, porque tan solamente un ejemplo, un mal ejemplo, puede llevar una persona a nunca volver atrás, y muy posible hasta la muerte. Eso fue lo que sucedió con Amón, el hijo de Manasés. Pero el ejemplo de quién fue que él siguió, el ejemplo de su padre.
Y nosotros no nos imaginamos la persona que tiene su vista puesta en nosotros porque somos cristianos. Usted no se lo imagina. Usted no se imagina cómo esos niños pequeños están observando a Alex y a Winifred para ver el ejemplo que ellos dan para ellos seguirlo. Usted no se imagina, hermano, cómo los hijos de nosotros nos están observando a nosotros, el ejemplo que le estamos dando para ellos imitarlo. Pero no solamente ellos, sino su familia también, su padre, sus hermanos, sus primos. Procuremos, hermano, con diligencia, así como Cristo padeció para dejarnos buen ejemplo, así nosotros también padecer, sufrir, para dar buen ejemplo, para que nuestros hijos y nuestra familia sigan nuestros pasos. Hermano, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Oremos.